Name. En esta actividad vamos a trabajar con los mismos datos que usamos en la actividad anterior. Se trata de los archivos en formato CSV de la base de datos OLTP, que podemos encontrar en el enlace que se incluye, pero si hicimos la actividad anterior ya los tenemos descargados en nuestro ordenador. Se corresponden con la base de datos OLTP, solamente que están en formato CSV. El objetivo de esta actividad es realizar una segmentación de los productos, considerando los datos que tenemos en la tabla productos y el resto de datos disponibles con los que podemos enriquecerla. Vamos a empezar iniciando la herramienta. Ya la tenemos instalada. Nos da la opción de elegir un espacio de trabajo donde se guardarán los archivos del proyecto. Aceptamos este espacio de trabajo por defecto. Y aquí tenemos la pantalla principal de la herramienta. Nos avisa que hay modificaciones disponibles desde que instalamos la herramienta. Pulsamos sobre Update. Nos aparecen las actualizaciones que hay. Están todas seleccionadas. Pulsamos sobre Siguiente. Sobre Siguiente. Aceptamos los términos y esperamos a que se lleve a cabo la instalación. Nos pide reiniciar. Y ya tenemos la herramienta actualizada. Lo primero que tenemos que hacer es crear un flujo de trabajo. Aquí nos indica dónde crearlo. Y el nombre que le vamos a dar es, con nuestro usuario, segmentación. Esta herramienta se basa en crear flujos de trabajo, que están compuestos por nodos. Y en este apartado nodos tenemos los nodos disponibles que hay para realizar operaciones. Y hay nodos de distinto tipo, de entrada-salida, manipulación, vistas, analíticas, bases de datos, otros, datos estructurados, etc. Hay muchísimos grupos. Y dentro de cada grupo, si lo desplegamos, aparecen todas las operaciones disponibles. Vamos a usar solamente unas pocas operaciones de entre todo lo que hay disponible. Vamos a leer la tabla de productos. Como está en formato CSV, tenemos que venir aquí, en la parte de entrada-salida, y aquí tenemos lector de CSV. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Y para configurar, pulsamos en la rueda de configuración. Tenemos que indicar el archivo que queremos leer. ¿De dónde lo queremos leer? Del sistema de archivos local. Lo buscamos. Y aquí tenemos producto. Vemos el contenido. Tenemos la descripción, la marca. Vemos que las tildes no se ven bien. Tenemos que determinar la codificación para que las tildes se vean correctamente. Si miramos en las pestañas, aquí tenemos codificación y tiene seleccionada la codificación de Windows. Seleccionamos UTF-8 y ya vemos que se ven bien las tildes. En Settings tenemos lo básico, los delimitadores de columna, el resto de elementos los ha considerado bien. Entonces pulsamos sobre OK y ya tenemos la lectura de esa tabla. Si queremos ejecutarla y ver el resultado, podemos pulsar aquí y aquí tenemos los datos que está considerando. Para documentar lo que estamos haciendo, podemos definir un nombre asociado. Pulsando doble clic, indicamos producto y pulsamos fuera del cuadro de texto. Y ya tenemos la lectura de la tabla producto. Si queremos aplicar una segmentación, podemos aplicar la técnica de K-medias. Para buscarla, tendríamos que venirnos al apartado correspondiente de analítica. Lo tenemos aquí, de hecho, pero si no aparece de una forma evidente, empezamos escribiendo el nombre y ya nos aparecen todos los que contienen la letra K. Lo tenemos aquí, K-medias. Pulsamos, arrastramos y soltamos e indicamos que esta salida es la entrada de esta técnica.
Y ahora entramos a configuración. El único campo por el que podemos hacer la segmentación es el código. El algoritmo que usa esta técnica usa la distancia euclidiana para calcular la similitud de los puntos. Y para ello necesita campos numéricos. El único campo numérico que encuentra es código. Lo que tenemos que hacer es tener campos numéricos asociados a cada producto. En concreto, aquí tenemos un campo que podría ser numérico. Podríamos hacer una segmentación a partir del tamaño. Tendríamos que quitar las unidades y considerar solamente el componente numérico de ese campo. Vamos a eliminar esta conexión seleccionándola y pulsando sobre suprimir. Si queremos separar un campo en dos, podemos venirnos aquí y aquí tenemos manipulación. Lo desplegamos y tenemos que tratar de localizar alguno que tenga que ver con la separación de campos. Aquí tenemos uno que se llama Cell Splitter. Pues vamos a probarlo. Conectamos y ahora lo configuramos. Seleccionamos una columna. Ha seleccionado la última, que precisamente es la que queremos. Un delimitador es el espacio en blanco, que quite los espacios en blanco y vamos a dejar el resto de opciones por defecto. Pulsamos sobre aceptar y lo podemos ejecutar aquí o también aquí, estando seleccionado. Y aquí tenemos que a partir del tamaño ha sacado el valor que ya lo ha transformado en numérico y las unidades, considerando el espacio en blanco que habíamos puesto como separador. Si ahora consideramos esta salida como entrada a K-medias, la configuramos y ya tenemos dos campos para aplicar. El código no es un campo para segmentar. Lo quitamos y dejamos solo el tamaño. Aquí definimos el número de clústeres a generar. Podemos dejar la opción por defecto y la forma de inicializar los clústeres. Podemos también dejar las opciones por defecto. Pulsamos sobre OK y lo ejecutamos. Y aquí tenemos que ha creado una nueva columna con 3 clústeres, el 0, el 1 y el 2. En principio ya tenemos una clasificación basada en el tamaño del envase del producto. Si miramos el modelo de datos, aquí tenemos productos y tenemos las ventas que están en línea de ticket relacionadas con producto. Y también asociado a línea de ticket tenemos el ticket, donde tenemos la fecha y la hora, también la tienda. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una segmentación basándonos en un resumen de ventas para un año concreto. Por ejemplo, el año 2024. Lo que tenemos que hacer es unir línea de tickets con ticket. Seleccionar las líneas de ticket del año 2024 y el resultado unirlo con producto. Agruparlo para tener los resúmenes de ventas por producto y entonces hacemos la segmentación. Necesitamos leer, incluimos un lector, lo configuramos, seleccionamos ticket. Se ve correctamente, no hay tilde, pulsamos sobre aceptar y le ponemos un nombre. Lo podemos ejecutar y vemos el resultado una vez que lo seleccionamos. Leemos otro. Lo configuramos. Línea de ticket. Tampoco aparecen tildes, por lo tanto no hay problema con la lectura. Y le llamamos lo que vamos a hacer es unirlos. Vamos a buscar join. Tenemos uno de base de datos y otro general. Seleccionamos este y consideramos
las dos entradas y definimos cómo se realiza la unión. Tenemos el ticket, el número de ticket. Definimos la manera en que se realiza la unión, inner join, pulsamos sobre aceptar y vemos el resultado. Ha tardado bastante en hacerlo porque está uniendo todas las líneas de ticket con los tickets. Y aquí tenemos la unión. Si nos interesan solamente los del año 2024, tenemos que añadir un filtro. Filter. Y es un filtro de filas. Tenemos que filtrar los tickets. Entonces pulsamos, arrastramos, soltamos. Y si la dejamos caer sobre la flecha, se integra en el flujo de trabajo. Tenemos que definir, añadir un criterio de selección y seleccionamos de la fecha. Podemos seleccionar el operador que se corresponda con un comodín. 2024 asterisco. Pulsamos sobre aceptar y lo ejecutamos. Y se seleccionan los que empiezan por 2024. Como esto lo único que ha hecho ha sido seleccionar, la unión sigue siendo válida. La volvemos a ejecutar y ahora tardará menos porque solamente considera los tickets de 2024. Ahora lo que tendríamos que hacer, antes de aplicar K-medias, hacer un join entre las líneas de tickets y los productos. Vamos a eliminar seleccionándola y pulsando sobre suprimir. Eliminamos esa conexión y vamos a definir una unión entre estas dos tablas. Ya sabemos que es esta operación. Para localizarla escribimos el inicio y aquí la tenemos. Seleccionamos una entrada, seleccionamos la otra y definimos la condición. La unión se basa en producto y aquí tenemos código del producto. Hacemos un inner join. Lo ejecutamos y aquí tenemos la unión, las líneas de ticket y aquí tenemos los datos de producto. Si queremos obtener un resumen de ventas para cada producto, lo que tenemos que hacer es una agrupación. Buscamos Group By. Tomamos la entrada y configuramos la agrupación. Queremos seleccionar todo lo relativo a producto. Código, la descripción, todo esto relativo a tamaño, lo incluimos. Y ahora, para agregación manual, el precio de venta público y la cantidad. También vamos a añadir el ticket. El precio de venta público lo que vamos a hacer es la media. Para la cantidad, la suma. El número de ticket, la cuenta. Y vamos a añadir también la cantidad y obtenemos la media. Aquí se ha seleccionado para incluir las celdas faltantes. En este caso no vamos a tener celdas que falten, por lo cual nos da lo mismo que esté seleccionado o no. Es decir, tenemos como mediciones la media del precio, la suma de la cantidad, la cuenta del número de tickets y la media de la cantidad también. Y como elementos de agregación, todo lo relativo a producto junto con el tamaño. Si pulsamos sobre OK y vemos el resultado, tenemos los datos de producto, los datos de tamaño, la media del precio, la suma de la cantidad, el número de tickets y la media de la cantidad. A este resultado también le vamos a llamar producto. Y ahora definimos como entrada de K-medias y la configuramos. Ahora tenemos todos los elementos numéricos: el tamaño, la media del precio, la suma de la cantidad, el número de tickets y la media de la cantidad. Y tenemos, por ejemplo, en lugar de 3 vamos a definir 5 clústeres. Pulsamos sobre OK y tenemos que ejecutarlo. Y aquí tenemos el resultado. Nos ha definido los 5 clústeres en función de los elementos que hemos seleccionado. Si queremos hacer una representación de los datos para ver la influencia de cada elemento,
Podemos buscar en el apartado de vista. Vamos a ver, por ejemplo, podemos seleccionar un plot de densidad. Seleccionamos la salida y definimos la configuración. Definimos como dimensión cualquiera de ellos, por ejemplo, el número de tickets, y como columna de condición el clúster. Es característico para cada uno de los clústeres. Y por último, si queremos guardar los datos, podemos escribirlos en un nuevo archivo para usarlos con otra herramienta. Nos venimos a la parte de entrada-salida. Si lo queremos guardar en el mismo formato que lo habíamos leído, lo ponemos aquí. Y la misma salida la enganchamos con esta entrada. Y en la configuración definimos el archivo que queremos generar. Producto clúster. Aquí podemos indicar si ya existe, definir que lo sobrescriba, y podemos definir si queremos que sea separado por coma o por punto y coma. En principio lo dejamos separado por coma. Pulsamos sobre OK y aquí podemos ver también el resultado. Lo ejecuta y nos indica que se ha salvado. Si vamos a la carpeta de trabajo, aquí tenemos el archivo, que podemos abrirlo con el bloc de notas y vemos el resultado. Se ha añadido la columna clúster con el valor asignado a cada uno de los productos. Y esta columna la podemos usar, por ejemplo, en Power BI para construir nuestro sistema multidimensional. Salvamos nuestro proyecto y con esto tenemos una primera introducción a la herramienta y tenemos lo suficiente para realizar las actividades propuestas.